Luca la pulsera mágica, Luca la pulsera mágica, Luca. Hola a todos y a todas, bienvenidas a nuestro primer capítulo de Urbanamente Hablando. Yo soy Víctor Alegría y estoy junto a mi amigo Daniel Mesa. Buenas a todos. Estamos acá en el primer capítulo que, bueno, como prometimos en el capítulo 0, y vamos a comenzar con diferentes temas. Y para comenzar, el tema central, discutir lo urbano propiamente tal. ¿Qué se nos viene a la cabeza con lo urbano? Bueno, yo creo que partís por ahí, en el fondo. Yo creo que lo urbano, pensamos en la ciudad, que claramente pensamos en tal vez en los centros de la ciudad. Por ahí, bueno, cuando se hacen las definiciones más institucionales sobre el tema del urbano, se habla del urbano versus una posición con lo rural, propiamente tal. Y por ahí se hacen algunas definiciones sobre lo urbano a partir de la cantidad de población, la cantidad de edificaciones, y en el fondo, pero ¿qué lo define? Lo define propiamente la población. Si hay un campamento minero, por ejemplo, en el norte, en medio de la nada, ¿es una ciudad o es urbano? Entonces, por ahí vale la pena hacerse un cuestionamiento sobre las definiciones. Sí, yo creo que vale la pena sentarse un poco y antes de comenzar a tratar otros temas más variados dentro del podcast, iniciar este primer tema o ciclo de temas con la pregunta de qué es realmente lo urbano. Y ahí yo, Daniel, también quería traer lo que era la etimología para ayudarnos también a pensar. Entonces, más allá, ¿no es cierto?, de lo que tú hablas de lo demográfico, la cantidad de personas o esta división a veces un poco artificial de lo urbano versus rural, eh, si nos vamos a la etimología, ¿no es cierto?, urbs te lleva al tiro a ciudad, pero antes de urbs está urbanus, que tiene que ver con cortesía. Entonces, a mí me parece muy interesante pensarlo desde ahí, porque quiere decir que hay algo que es como una relación, algo que acordamos de cortesía, que habla de diversidad, de personas que son diferentes, pero que son capaces como de convivir y de quizá intercambiar cosas de una manera como cortés, como con código. Así que para mí es como empezar a pensar lo urbano en algo como mucho más relacional, de relación, incluso de individuos, que objetual y definirlo como ciudad o como, ¿no es cierto?, como simplemente aglomeración de cosas, sino más bien cómo están relacionadas. Sí, bueno, y en el fondo, cómo esas relaciones te van generando un espacio, ¿cierto? O en el fondo van definiendo un espacio, van determinando las actividades que se hacen y determinando en sí también ese espacio. Y ese espacio también, cómo dialoga con esa relación. Es interesante en ese sentido. Si bien no nos queremos ir tampoco en la volada, por así decir, pero creo que en sí como que ir al fondo creo que nos da un buen pie para seguir con la discusión que queríamos ir avanzando en temas tal vez más concretos. Tú tenías otras definiciones también. Sí, por ejemplo, si también nos vamos a ciudad, también hay algo, viene del latín, también del latín, civis, que tiene que ver con ciudadanos, o civitas. Entonces, el civitas, en el fondo, también tiene que ver con, por así decir, un derecho y también un deber, ¿no es cierto? El que está en la ciudad también puede ser ciudadano y puede ejercer como cierta, ciertas definiciones, ciertas participación en la vida de la ciudad, que es súper importante. Y a propósito de eso, y si nos vamos a los griegos, la polis, que también tiene que ver con los ciudadanos y muchas raíces de palabras que vienen de ahí, como policía, política, cosas que se ejercen en la polis, algunas con más cierto control y otras
Pero lo que es muy interesante pensar, que leí el otro día, es que cuando tú hablas de espacio privado y público, el privado es porque estás privado, los ciudadanos los que no eran ciudadanos estaban privados de participar en lo público. Y por eso, bueno, si, los griegos obviamente tenían estas ciudadanos de distinta categoría, o sea, eran ciudadanos y los otros eran subciudadanos, o sea, como, ¿no es cierto? Estaban los esclavos, los plebeyos, etcétera. Las mujeres. Pero si tú eras ciudadano, tenías el derecho a participar en lo público. Claro. Y si no, estabas privado. Quiere decir que tú no podías llegar a eso. Entonces, de alguna manera, el volver, o las definiciones, yo creo, nos ayudan, estas raíces, a entender un poco cuál es la naturaleza de lo público, y cuando se habla del derecho a participar y de hacerse ciudadano por el hecho de estar en este espacio. Sí, puede ser de tener el privilegio de participar en ese espacio, ¿no? Interesante. De hecho, me acordaba, me acordaba recién con esa definición de también cuando se habla de, bueno, esto es en el contexto europeo, Edad Media, el tema del el aire de la ciudad libera, ¿cierto? Que en el fondo era porque participar, entrar a la ciudad, lograr entrar en esa comunidad, eh, te sacaba un poco de la categoría de, qué sé yo, de avasallaje o de, en el fondo, no sé si es esclavo, pero en el fondo de participar de acceder a ciertas oportunidades que en el fondo te daba la ciudad. Es súper interesante ese tema, en el fondo, el ciudadano, cómo participe de un espacio de oportunidades y de intercambio. Súper central. Sí, es central. Y aparte que te explica por qué no es casualidad que en los espacios de manifestación, de disputa, de ciertas ideologías, o de ahora mismo, ¿no es cierto?, con el tema que hemos vivido de la Plaza Italia, Baqueano, Dignidad, cómo confluyen ahí en estas centralidades y se manifiestan, y los ciudadanos disputan también ese espacio, tanto el poder como, por así decir, el poder que se va construyendo la misma ciudadanía. Y ahí está, en ese poder participar, en ese poder como expresarse en el espacio público, hay mucho de lo que tiene que ver con lo urbano. Y quizás también la dificultad de a veces entrar o de cómo canalizar esos procesos en otros territorios que consideramos no tan urbanos, pero que también tienen otras dinámicas, como los más rurales o las ciudades más intermedias, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es un tema que excede propiamente tal, creo yo, el tema de la ciudad. O sea, por así decir, el objeto de ciudad que en el fondo que se va construyendo a partir de esta definición. Esta definición de citas y la primera definición que mencionabas tú. El tema de pensar también de cómo hacer partícipe de un espacio te genera en oposición el otro de estar fuera, ¿cierto? Estar fuera de esa relación y en parte creo yo que eso es lo que perdura en esta definición de lo urbano versus lo rural, que en el fondo creo yo que no se extiende o no es suficiente, ¿cierto? Siempre queda corta, siempre queda hasta dónde llegamos con lo urbano, con lo rural. Lo va a definir la planificación urbana o territorial del Estado, qué sé yo, o cómo se mueve esto. Quería ir en cuanto a un poco mencionar qué es lo práctico de esta discusión. ¿Cuál sería la practicidad que tú ves de esa discusión? Yo creo que ahora que lo discutimos, creo que estaría yendo como un poco a la responsabilidad. Bueno, primero que todo, ¿dónde estamos nosotros? Insertarse en el mundo, cuál es nuestra relación o cuál es nuestra posición dentro de esta relación, que en el fondo se ha complejizado, se ha extendido. Ya no hablamos de una ciudad de, qué sé yo, 5.000 habitantes, sino que en el caso de Santiago, una ciudad de 8 millones de habitantes. Y igual esa relación con ese proceso de definición de qué es lo que es la ciudad.
En el fondo lo que mencionas tú, el caso de Plaza Italia, Baquedano y Dignidad, es un caso muy, eh, por así decir, eh, que se expresa muy bien en ese sentido y que por errores del gobierno, creo yo, se ha manifestado aún más y más y siguen dándole por ese lado, en el fondo. Es muy claro y yo creo que deberíamos hacer un capítulo especial sobre eso. Sí, sí, da es paradigmático en lo literal de la imagen que se producen ahí, como la disputa literalmente del espacio, de la ideología, del símbolo, de todo. Están todos los elementos puestos. De hecho, ahora con el muro más todavía. Claro, es como, Es como manual, es como para manual. Pero en el fondo como que lo práctico está, en el fondo, ¿qué es lo que te queremos entregar con esta discusión? Es por ese lado, hacerse, situarse en el mundo, ver también hasta dónde llega nuestra responsabilidad como sujetos dentro del mundo, por así decir. En cuanto que, si en la ciudad como que genera un marco donde nosotros nos movemos, lo urbano creo yo que expande ese marco, porque en el fondo nuestras relaciones hoy en día dentro de esta sociedad se extienden mucho extensamente, se extiende mucho más que lo que es la ciudad, ¿cierto? Y no solamente pensar en el clásico ciudad, hinterland o todo lo que en el fondo implicaba las relaciones de la ciudad con el mundo rural que lo circunda, sino que hoy en día eso se extiende mucho más. Eh, Pensar también en todos los debates, no sé, de climático, cambio climático, eh, los cambios políticos también que se extienden también mucho más en la actualidad y en el fondo lo urbano cómo te va expandiendo, por así decir, ese marco y no que acotarse al tema de la ciudad. sí, yo creo muy interesante la pregunta que plantea Daniel de la practicidad de la pregunta, o por así, y yendo más profundo, es como, ¿para qué sirve la teoría? Si al final lo que importa en el fondo es atacar directamente la práctica y en verdad yo creo que tiene mucha pertinencia porque muchos de los problemas de la planificación que tú mencionas ahora se dan porque hay una, una conceptualización quizás muy básica o que no alcanza a abarcar lo que es el fenómeno urbano, es decir, dividir urbano-rural, por ejemplo, en nuestro marco de ordenamiento territorial, deja completamente fuera, ¿no es cierto?, al espacio rural de todos los instrumentos de ordenación y no existe una integración. Y ahí se producen muchos vacíos que hacen que, por ejemplo, una gestión de incendio forestal en ciertos territorios que están a veces catalogados de rural, no puedas planificar, no sé, el Ministerio de Vivienda, etcétera, no puede entrar ahí. O cómo se piensa en la infraestructura. Entonces, o por otro lado, si defines lo urbano netamente como población concentrada, ¿no es cierto? Que es como lo que critica mucho Neil Brenner, que hemos conversado antes, eh, te limita tus posibilidades de acción y de práctica. Entonces, pensar lo urbano como darle una vuelta y decir, mira, esto es una cuestión que está mucho más relacionada, cómo lo rural permite también que exista lo urbano y cómo se intersectan, cómo esta mirada de ciudades intermedias, pequeños poblados, están conectados y forman unas macro regiones, ¿no es cierto? Hace que tengamos que pensar los instrumentos de planificación y la práctica de una forma, yo creo, mucho más dinámica y entendiendo que los procesos de urbanización producen en los territorios fenómenos muy distintos que a veces son muy inequitativos, ¿no es cierto? O sea, lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Lo que se llama la zona de sacrificio, ¿no es cierto? Para urbanizar ciertas o para producir ciertos bienes o actividades, tenemos que sacrificar otros y esos efectos de la urbanización. Y ahí no está en juego cuántas personas están concentradas en un lugar o si esto es un territorio urbano, rural, etc. Son otras dinámicas y que
que estoy de acuerdo contigo que exceden completamente lo que entendemos por ciudad o estas clasificaciones binarias que al final como que van entorpeciendo más que permitirnos tener un entendimiento mejor y por lo tanto de poder crear respuestas o soluciones acorde a los fenómenos que se producen en el territorio. Completamente de acuerdo. De hecho, o sea, nosotros como ciudad de Santiago somos un nodo dentro de un territorio mucho más amplio, que incidimos, como tú dices, o tenemos responsabilidad también en en la zona de sacrificio, fondo sacrificar quinteros, sacrificar mejillones, para en el fondo generar una serie de privilegios tal vez que tenemos nosotros como dentro de Santiago, y eso hay que también vale la pena repensarlos. También, bueno, la misma migración, o sea, en el fondo somos un nodo hoy en día atractor, y ver la migración, el tema de la migración también a través de estos lentes, creo que ayudaría mucho más que seguir poniendo muros sobre muros. Por ahí alguien que quería hacer una fosa con, no sé, caimanes en Colchane. En el fondo, esas discusiones creo yo que es necesario plantearse creo yo que esa es la practicidad de esta discusión, de esta teoría. Es súper necesaria en ese sentido. No, es un tema fascinante. Y ahora, Daniel, yo te quiero llevar a ver otras preguntas, pero vámonos un poco a los imaginarios brevemente de lo que tenemos como ciudad y como lo que generalmente se nos viene a la cabeza. Por ejemplo, yo creo, no sé, que el tema de la densidad o de aglomerarse, ¿no es cierto? Esta intensidad es como un referente que uno tiene de que es algo más urbano o menos urbano, que puede ser, por así decir, la densidad es como un tema que es como recurrentemente está en la opinión pública, etcétera. Sí. Nosotros tenemos los guetos verticales y eso. Y por otro lado está este otro como deseo de que ahora acrecentado por la pandemia, de tener como tu propio patio, tu propio jardín, como un poco autoabastecerte y frenar este tipo de densidad. Y que digámoslo, antes de la pandemia, por cómo la inmobiliaria y los municipios, ¿no es cierto?, han tratado el tema de la densificación, que ha sido bastante nefasto en ciudades centrales y pericentrales, por ejemplo de Santiago, y el impacto que han tenido, ya estábamos con la ciudadanía ya en otras comunas no quiere absolutamente nada que escuchar que van a aumentar la densidad en ciertos paños de suelo. Y ahora con la pandemia, como decíamos, se acrecenta este como deseo de un imaginario más suburbano. Entonces ahí quería preguntarte qué reflexiones te nacen y un poco de esta ciudad, ¿no es cierto? Que esta tensión que siempre hay en los barrios, en la ciudad de más densidad, menos densidad, como se... Y a partir de esa discusión de la densidad, yo me pregunto si, y a partir también de la discusión teórica que nos dábamos para iniciar, y la vinculación del urbano con propiamente tal el intercambio, yo me pregunto, ¿los espacios más densos son más urbanos? Porque en el fondo, si pensamos, por ejemplo, en estos edificios, en famosos edificios en Estación Central, o el mismo metro, o sea, andar en metro, ¿es más urbano? ¿Hay relaciones ahí? En el fondo, estar en el metro con miles de personas y no tener ninguna relación en ese espacio. Un poco lo que habla Maraugué de los no lugares, pero en el fondo, eh, como que no es más urbano por estar en un espacio con más gente. Y creo yo que eso igual es una pregunta y en el fondo un cuestionamiento de la ciudad actual. Si es que, por ejemplo, Santiago es una ciudad o son varias ciudades a la fuerza ahí amarradas, como siempre ahí tratando de martillar ahí para unirla. Meter una línea de metro más que este lugar con este otro lugar. Y en el fondo
una serie de ciudades que tal vez hay grupos sociales que no buscan ese intercambio y en parte se autosegregan. Ahí hay, bueno, te conversaba anteriormente una definición que a raíz de del tema de la pandemia y una serie de discusiones que se dieron, surgía esta discusión sobre el munus y el munus como esta relación o este objeto que obliga la relación. En el fondo, por ahí está la definición de este término en latín, y que en el fondo el fundamento es la comunidad, ¿cierto? Quienes comparten este intercambio. Y en contraposición a la comunidad, quienes comparten la inmunidad, ¿cierto? Quienes en el fondo se retiran de ese intercambio que en el fondo puede ser beneficioso, puede ser, en el caso del virus, por ejemplo, algo negativo, un intercambio negativo que yo no me quiero contagiar del virus y por tanto me resto de una serie de intercambios. Y también, en el caso de la ciudad, una ciudad segregada, en el fondo, es una traducción de una acción de salirse de esa participación, salirse de ese intercambio y, por ejemplo, construir un gueto o una ciudad aparte, que en el caso sería, en el caso de Santiago muy claro, en el caso del nodo, el cono de alta renta, por ejemplo. Sí, yo ahí me hiciste acordarme de un experimento, me acuerdo, así como, no sé si te acordáis, la casa de vidrio acá en Chile, que fue por ahí por Camila los 2000, Tobar. yo creo. Sí, yo me acuerdo que en esa época de la casa de vidrio, este experimento de la persona que vivía como desnuda en la casa de vidrio, o sea, todos podían ver. Me acuerdo que por ahí, debe haber sido los 2000, hubo un experimento que fue así noticia, donde un tipo se iba a encerrar en su casa e iba a vivir por internet. Entonces Sí. era una noticia que esta persona no iba a salir a la calle e iba a comprar las cosas por internet. Sí, oye. Y, Qué locura. y ahora esa es ridículo si lo pensáis, pero ahora no sé si es ridículo porque nosotros estamos haciendo lo mismo con la pandemia o es ridículo porque nos causaba asombro eso. Pero a lo que voy es que esta necesidad o este imaginario de aislamiento, que como tú decías, hay grupos sociales que buscan, ¿cierto? Y en todos los estratos, digamos, del tema del condominio, el tema de la seguridad, el de aislarse, que por un lado hay mucha investigación que eso va haciendo aún más insegura la ciudad porque el espacio público se va volviendo aún más inhóspito mientras más nos vamos retirando del contacto con la calle. Pero mi punto es que ahora esta especie tú decías, de inmunización te la da la red. Tú quedas inmune, o sea, si no tienes acceso a la vacuna, por ejemplo ahora, tu inmunización es poder acceder a un trabajo que puedas realizar remoto y ya básicamente está resuelto, porque las demás cosas, salvo ir al doctor urgentemente y esas cosas, pero tú puedes inmunizarte con internet. Entonces, me hizo recordar un artículo de un planificador de Michel Acuto que habla de que la sanitización del siglo XXI es justamente la red y cómo nos conectamos. Y eso me hace pensar de nuevo qué es lo urbano hoy y cómo nuestro discurso como arquitectos queda un poquito obsoleto cuando, no sé, a mí me pasa que veo esto de la ciudad a los 15 minutos, que todos andan repitiendo como loro, o que ahora la arquitectura es muy importante porque nosotros ahora estamos viviendo en un... Sí, está bien, es importante, pero, pero no es importante en el sentido de que vamos quizás a diseñar una arquitectura que nos va a proteger del COVID o eso como fue en el siglo XX la tuberculosis y toda la relación que hubo de la arquitectura con prevenir este tipo de enfermedades que tenía que ver con estos grandes paños vidriados en la entrada de luz, la ventilación, etcétera, etcétera. Y ahí podemos citar a Adolf Loos, Le Corbusier y todos
los típicos arquitectos y la influencia que tuvo la enfermedad y la medicina con la arquitectura, que siempre ha estado. Pero yo no he visto en la discusión a alguien que esté pensando mucho cómo va a mutar esto en relación a la red, al teletrabajo, al uso de los espacios y de la infraestructura de otra manera, porque pensarlo todavía en términos como, de nuevo, muy objetuales, como de la casa, la vivienda, me parece que, que es como más del siglo XX Sí. que verlo ahora, esta cuestión que está en red y esta sanitización que te produce el poder conectarte así remoto a un trabajo, etcétera, y estamos haciendo un experimento que, claro, en los 2000 era como novedoso, pero ahora es ridículo pensar en esa noticia del tipo que se iba a encerrar a comprar por internet. Sí, es verdad. Bueno, por ahí, ¿qué son para nosotros también el tema de la relación ya no espacial? O sea, una relación que, que prescinde del espacio. Es súper, bueno, te cambia los paradigmas completamente y para profesiones como la nuestra, que en el fondo viven de eso, es complicado. Complicado. Sí, pero yo creo que ahí de nuevo va como en la complejidad o sea, entender cómo se relacionan porque seguramente, no sé, volviendo de nuevo al Plaza Dignidad, Baqueano, etcétera, sin las redes, quizá el fenómeno no hubiera sido tan intenso ahí también. Sí, esa ocupación en el espacio y esa disputa, si no Sin tiene como Galería Cima, esta, exacto, sin Galería Cima no hubiese en sido Galería nada. Cima, claro, sin el dron ahí volando y teniéndole, Claro. o sea, papá, No, toda la razón. De hecho, claro. De hecho, eh, producto de la red reafirma aún más el espacio en ese sentido. Y esa reflexión también es súper interesante. O sea, hay ciertos espacios que cobran más sentido a través de una red que propiamente tal estaría disminuyendo la importancia del espacio. Es súper interesante esa reflexión que tú haces. y Sí. Daniel, ahí, ahora, si nos vamos a otra forma de pensar lo urbano como imaginario, pero este imaginario que uno tiene así como, por así decirlo, del artista urbano, o qué hay ahí, qué hay ahí que podemos sacar de esta un poco caricatura, pero que La, algo zapa- tiene, o sea, con la zapatilla urbana. ¿Qué más zapatilla urbano que urbana, una zapatilla? Sí, más pues no. rural que una jota, así. Creo yo que claro, pero o sea, yo creo que en parte tiene, yo lo veo un poco que tiene una relación en cuanto a que ese calificativo de urbano se toma de toda un cúmulo, ¿cierto? De lo que es la ciudad desde el siglo XIX al siglo XX y hoy en día, en cuanto a que creo yo que ese calificativo tiene que ver con quién participa y quién está como expuesto a ese intercambio. Eh, por ejemplo, todas estas reconversiones postindustriales que terminan como que imitando una apariencia industrial, por ejemplo, o todas estas renovaciones de sectores industriales que ya pierden completamente la actividad industrial, pero en el fondo siguen manteniendo esa característica y son distritos urbanos, qué sé yo, como que tienen Sí. ese, Me, ese- me- me hiciste acordar, pero, sorry, una pequeña interrupción, pero cuando uno entra al mall, Ajá, así con todas las luces, el high-tech, la cosa, y te vayas a la tienda como de zapatillas, y está enchapadita en ladrillo, así, con unas planchas metálicas, así como, somos industriales y urbanos, ¿cachai? O sea, sí, pues, sí, no, sí, es súper fuerte ese... Y hay algunos que te van a hacer alusión, qué sé yo, a Manchester del siglo XIX y hay otros que te van a hacer alusión, qué sé yo, a Detroit, así, qué sé yo. Pero es como todo ese cúmulo y se vincula a lo urbano. Es súper interesante, pero tal vez viéndolo de la parte, bueno, eso es como la parte más publicitaria o la parte más
hace un guiño ahí, más cómo capitalizar esa imagen, ese imaginario, verlo tal vez desde el lado más genuino. O sea, hoy en día el arte urbano, la expresión urbana, eh, ¿dónde estaría? O qué sería esta expresión urbana hoy en día? Creo yo que tal vez ese es un cuestionamiento en el fondo que me gustaría avanzar. ¿Cómo lo ves tú el tema Sí, de la expresión genuina sí. propiamente tal de lo urbano hoy en día? Más allá del... Sí, yo veo que bueno, a mí me surge la imagen muy típica de los grafitis, por ejemplo, y esta relación que tiene uno con crear una especie de de grupo, ¿no es cierto?, con ciertas características de armar asociaciones y de compartir un ciertos códigos y cierta, por así decirlo, cultura, ¿no es cierto? Cuando tú te haces, por ejemplo, grafitero, rapero, que está muy relacionado con el tema urbano, muralista, lo que sea, como que te, tienes ciertos códigos, formas ciertas relaciones y con... Hay una cuestión muy interesante que me acuerdo que en el libro de Jane Jacobs, La muerte y vida de las grandes ciudades, menciona, creo, en la introducción, un colega le dice, bueno, yo solo en la ciudad podría encontrar a otra persona amiga que piense más o menos que yo, porque la probabilidad de encontrar a alguien más o menos parecido a mí es, no sé, una en 10.000 personas. Entonces, si se va a un poblado de 10.000 personas, él va a ser el único. Ah, Pero en la ciudad, esta aglomeración te permite que encuentres personas con similares códigos, intereses, etcétera, y puedas formar algo. ¿M? mm, Y de otra forma es difícil. Bueno, ahora la red también te permite eso, pero se entiende a lo que voy. Y, y por otro lado está el deseo de participar, como decíamos, en la expresión urbana, política, pública, e intervenir el espacio público. Entonces, toda este arte urbano yo creo que tiene que poder de alguna manera manifestarse y ser un poco contestatario y en el fondo eh, producir cierta ruptura o desafiar un poco los códigos normales. O sea, si uno cruza por aquí, el semáforo te indica, tú vas a cruzar por allá, ¿cachai? Es como, bueno, si aquí no está permitido pintar, perfecto, o sea, ahí vamos a pintar, pues mientras más prohibido el muro, mejor. Mientras más difícil alcanzarlo, mejor, porque ahí vamos a bajar la impronta y vamos a producir algo. Y yo creo que esa cosa como contestataria, insurgente, que ocupa como espacios que a veces son más marginales y que son capaces también de crear lazos, de crear imaginario urbano incluso, para mí está como esa cosa que tú preguntabas como más genuina de mm. la expresión urbana. Sí, sí. Bueno, yo creo que también se vincula con el tema del intercambio o sea, como el intercambio original, por así decirlo, originario, porque en el fondo como que es el intercambio lo que define el urbano y es el intercambio que o sea, es la búsqueda de la definición como propiamente tal, porque en el fondo tú comentas, son como sectores o el urbano, la ciudad, está llena de dispositivos que te dicen dónde ir, dónde cruzar, qué sé yo, y ellos como que vuelven a esa definición original, por así decir, y redefinen ese espacio, ¿no? Le cambian y colocan una intervención y que muchas veces en muchas discusiones que tal vez son de parte de visiones más conservadoras, lo ven como súper violento. O sea, una violencia es, oye, pero ¿cómo me pintaste el muro, qué sé yo? O ahora que están el tema de Baquedanos, volvemos a Baquedanos. ¿Cómo ejerce esa violencia contra esa pobre estatua? Entonces, como que eh, hay una búsqueda de una redefinición ahí, creo yo que, Sí, de buscar ese intercambio inicial que te define ese espacio. es interesante eso, y ahí te conflictúa también, para ponerte desde la otra perspectiva, con lo que son los bienes públicos y lo que compartimos como ciudadanos. Claro. Entonces, claro, yo te puedo decir, estás perturbando este bien público que sería un patrimonio como el Baqueano o la fachada impoluta de cierto palacio o lo que sea, pero de algún modo está siempre en tensión, yo creo. Y es lo rico también de vivir en una ciudad como
con gente diversa y etcétera, etcétera, que, que esas expresiones de algún modo se confluyen en el espacio público, porque si no, el espacio público se vuelve también un poco muerto, o sea, siempre hay una tensión y es necesario, o sea, ahora vemos que, volviendo a la plaza, retiraron la estatua, en el fondo, un poquito como el chiste de Donoto, así, bueno, si mi mujer me engaña en el sofá, voy a sacar el sofá, pero, y eso va a resolver un poco el problema, pero en el fondo son procesos y van a cambiar y ya se está pensando en quizás, bueno, eso ya lo vamos a hablar quizás en otro programa para hablarlo, pero se están pensando otros proyectos, otro imaginario va a comenzar a colonizar ese espacio. Y después en mucho tiempo más vamos a decir, bueno, pero era obvio, ¿no? Pero ahora eso está en disputa, entonces todas las ideologías están ahí. Pero yo creo que eso es justamente lo rico, no decir que el espacio público es tal, es A y va a mantenerse así eh, siempre. Sí. Pero sí, no sé si queréis profundizar un poco más en lo del intercambio, Daniel. Yo creo que ya vamos a ir, estamos Sí, o llegando sea, al final de nuestra discusión. tal vez, o Y solo sea, para tirarte esto, voy a dejarte ahí pero de pronto se me ocurre, con escuchar un poco lo de ese intercambio, de repente el mercado es un poco incluso más urbano, incluso a veces que la plaza cívica. Estoy pensando en las ciudades antiguas y cómo el mercado incluso confluían lo nómade con lo sedentario, como ese espacio de intercambio. sí. Bueno, aquí yo creo que el mercado se llevó la ciudad para la casa en cierta forma, en cuanto que se llevó todas las funciones que uno hacía o que uno podría hacer en el espacio público, en la plaza, y, y vemos hoy en día el espacio público casi como dentro de un espacio más dentro de lo que se puede consumir, y la plaza tal vez queda relegada solamente a poder sentarse a tirarle un poco de pan a las palomas, creo yo. Es difícil como en esa nostalgia volver a otorgarle como nuevamente ese espacio para el intercambio, si no es a través de estas manifestaciones que en el fondo reivindican ese tipo de ese intercambio original o de redefinir el espacio. Tal vez, bueno, se ha discutido también sobre este tema a partir de lo que se habla del derecho a la ciudad y cómo poder, o esa disputa por, eh, por influir, ¿cierto? Por influir dentro de este espacio. Creo yo que, o sea, hemos llegado a dar vueltas sobre el tema de la definición, de dar vuelta a la definición del urbano, ¿cierto? Desde esta oposición urbano-rural que a veces no ayuda mucho y genera más confusión que una definición. Y avanzar sobre el tema de este intercambio y de cómo se define, en el fondo, tanto el espacio de la ciudad como el espacio, cómo se define la sociedad en sí. Sí, yo me quedo, creo, con lo que significa pensar la ciudad más allá de la ciudad y de lo objetual, que creo que es lo que cae un poco a veces mucho en la discusión pública, en los medios, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la Smart City, de convertir la ciudad en una cosa que es como eh, visualmente atractiva, con servicios que funcionan inteligentemente, en red, etcétera. Y nos olvidamos de los efectos que eso produce en otros territorios, en las desigualdades que están implícitas en muchos de los procesos urbanos en que vivimos, lo que tú mencionabas de las migraciones, cómo se dan, cómo generan el propio crecimiento urbano, estos procesos migratorios que ahora en Chile se están dando a nivel como de América Latina, ya dejó de ser esta cosa solamente del clásico campo a la ciudad. Y creo que una definición o repensar lo que es lo urbano, o pensar la ciudad desde lo urbano y no desde el objeto ciudad, creemos que abre posibilidades para empezar a dar un poquito vuelta al discurso y repensar lo que son las políticas
de planeamiento, de planificación, la gestión de los territorios y cómo incluso las mismas comunidades pueden también autoorganizarse y, y generar iniciativas desde la participación en lo que tú mencionabas, que es el derecho a la ciudad. Así que esa es mi invitación a seguir pensando y esperamos que este podcast siga abriendo esos espacios. Sí, sí, completamente. O sea, es una invitación de abrir, o sea, por eso elegimos el término urbano, urbanamente hablando, porque en el fondo abre lo que comúnmente se trata por ciudad, ¿cierto? Y lo llama a un espacio, a una especie mucho más extendido, vinculado al intercambio y vinculado también a la definición, cómo intercambiamos también ideas y discutimos en el espacio público, en el espacio político. Bueno, unirme entonces a esta invitación a seguir discutiendo, vamos a seguir profundizando en el tema, ¿sí o no? Exacto. Así que ahí lo estamos esperando, que haya la invitación. Bueno, un gran abrazo a todos y seguimos en esto. Un gran abrazo. Urbanamente Gabriel hablando. Mesa, Víctor Alegría, se despide. Urbanamente hablando. Chao, chao. Chao, chao.